y cómo se relaciona esto del virus con el medio ambiente. Y yo creo que varios hemos notado cómo ha cambiado en muchas otras cosas, por ejemplo, la biodiversidad, ahora que nosotros estamos ausentes. Y bueno, también sumado a esto, tenemos otra temática que también es sumamente importante, el cual es el estudio de los anillos de los árboles, que es la dendrocronología, y mediante la interpretación de los árboles se pueden obtener factores vinculados al clima, contaminación, entre otras cosas. Bueno, voy a presentar un poquito a los expositores. Junto a nosotros tenemos al doctor Ariel Muñoz Navarro, ingeniero forestal y doctor en ciencias forestales, académico del Instituto de Geografía y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha desarrollado líneas de investigación que incluyen el cambio climático, la contaminación ambiental y la dinámica de bosque. Asimismo, también tenemos junto a nosotros a la doctora Johanna Isler Parada, bióloga marina, doctora en oceanografía y ciencias ambientales, actual académica del Instituto de Química y Bioquímica de la Universidad de Valparaíso, y ha desarrollado áreas de investigación en ecología microbiana, con énfasis en la ecología viral, biología molecular, acuicultura y epidemiología. Bueno, voy a explicarle un poquito cómo va a ser la estructura de este webinar. Primero va a exponer la doctora Johanna Isler, luego va a exponer el doctor Ariel, y luego de cada presentación va a haber un periodo de 5 minutos para poder responder preguntas que van a ser seleccionadas, y se va a dar paso a la siguiente exposición. Y al final del webinar vamos a tener unos minutos para poder tener una retroalimentación, unos 10 minutos para mezclar ambas temáticas y conversar un poquito, y eso. Bueno, ahora le vamos a dar paso a la profesora Johanna Isler. Muchas gracias por la invitación, realmente se lo agradezco. Y bueno, no les voy a hablar del COVID, les voy a hablar sí de los virus y otras cosas más, así es que ahí les voy a presentar. Espérame, ¿dónde tengo mi pantalla? Se me fue ahora. Lo tenía listo, espérame, acá está. Yo igual quería acotar que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, la gente que quiera, para que no se vayan olvidando, y al final las vemos todas. O sea, al final de cada presentación. ¿Dónde tengo? Oh, ya me volé. ¿Dónde estaba compartir? Espérame. Delante lo compartí súper bien. A ver. Abajito. Claro, sí, abajo. Y ahora no me aparece. Esperanza. ¿Qué hice? A ver, ¿y ahora? No sé, soy yo la que estoy haciendo algo mal. Típico. Espérame. Estamos en vivo. Ah, súper bien. A ver. ¿Dónde está? Acá está. A ver. Chuta, no lo puedo hacer ahora. No entiendo qué hice. ¿Pero qué le aparece? ¿Está en la pantalla donde nos ve a nosotros? Ahí, ya, ahora sí, ahora sí. Es que tengo tantas pantallas y al final... Claro. Entonces, me enredo. ahí está. Y ahí se ve. Ya, ahí está. ¿Y aparece o no? ¿Apareció? Sí, Todavía como una no se abre. carpeta. Ah, no. Cuando usted pone la opción de compartir pantalla, salen varias pantallas que usted elige para mostrar. Sí, pues se lo he hecho 10.000 veces. Ya, ahí está. Sí, Ahora sí. Sí, sí, ahí está, ahí sí. sí, Sí. ahí sí. Ya, ahora sí. Perfecto, ya. Espérenme un poquito, ya, ok. Bueno, de nuevo les agradezco mucho por la invitación y yo sé que ustedes tienen una expectativa que les hable del COVID-19, pero no va a ser así.
les voy a hablar de los virus y el medio ambiente en términos generales, ¿cierto? De lo que yo he hecho en mi investigación, y también obviamente vamos a discutir un poco esto de los virus en términos generales, y podría salir ahí también el COVID, o sea, el coronavirus realmente, porque el COVID-19 es la enfermedad. Así que vamos a ver qué les puedo contar. Bueno, vamos primero a definir ciertos patógenos. Los virus son patógenos, entre ellos tenemos también a las bacterias, a los protozoos, también a los hongos, y estos microorganismos pueden causar o propagar enfermedades de diverso tipo. Por ejemplo, los virus, ¿cierto? La definición per se de un virus en latín significa toxina o veneno. Y ya los virus habían sido investigados en el año 1897, 1898 por algunos microbiólogos holandeses y otros microbiólogos alemanes. Y se les ha ¿cierto? Refirió que eran causantes de algunas enfermedades como la enfermedad del mosaico del tabaco o la fiebre aftosa. Aunque no se sabía específicamente que eran virus en ese momento, sí se sabía que eran causantes de esas enfermedades, ya en ese tiempo. Entonces, algunas de las propiedades que definen un virus es que son agentes filtrables. Esto quiere decir que son entidades biológicas de muy pequeño tamaño, son parásitos intracelulares obligados, o sea, tienen que vivir dentro de una célula para poder replicarse, no son capaces de producir energía independientemente de una célula anfitrión, y con todas estas cosas y con todas estas características también va cierto adicionado a esto de la definición de qué es un organismo vivo, ¿ya? Porque están entre medio los virus. Entonces, por eso es que le estoy listando estas propiedades también. Los genomas víricos pueden ser de ARN o de ADN, pero no de ambos. Poseen una morfología de cápside sin envoltura o con envoltura. Y los componentes de los virus se ensamblan y no se replican por división. Ya por división, obviamente, se replican todos los demás organismos vivos, como a todos los que son constituidos a partir de células. Los virus entonces son simplemente un ensamble de un sinnúmero de proteínas, algunos de ellos son mucho más complejos que otros, pero solamente entonces los podemos decir que son entidades biológicas en este momento. ¿Ya? Y lo que yo les voy a contar en el fondo, de lo que yo les quiero dejar con esta presentación, es que el mensaje en el fondo es que los virus no son ni buenos ni malos, simplemente son entidades biológicas y están en el fondo, lo que nos ayudan es a modificar los flujos de energía y de materia que hay en los ciclos biogeoquímicos. ¿Ya? Yo los voy a situar desde un punto de vista ecológico de los virus. Y ahora, bueno, tengo ahí, ¿cierto?, para mostrarles el que es el coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿cierto?, que en el fondo tiene una dinámica muy distinta y asociada en el fondo, también lo podemos asociar a la ecología y al medio ambiente, pero esa es otra historia, ¿ya? Lo que les quiero contar ahora es esto. Entonces vamos a ver ahora en forma general, ¿cierto? Algunas formas, los virus, los tamaños que tienen. Tenemos una infinidad de tamaños, van desde 20 nanómetros hasta 2000 nanómetros, o sea, hasta el porte de una célula. Acá les quiero mostrar, por ejemplo, este que es el megavirus chilensis, que es un virus que fue aislado en Las Cruces. Probablemente ustedes han ido a Las Cruces, ¿cierto?, que está acá en la quinta región, y ahí se aisló este virus, que es un virus gigante. ¿Por qué? Porque tiene un tamaño del porte de una bacteria, o sea, puede ser de 1 micrón de diámetro, ¿ya? Este virus infecta a algunas amebas, y la importancia, por ejemplo, de estos virus es que también se cree que son parte como de eslabones perdidos de la evolución. También los virus son importantes, ¿cierto?, en transmitir material genético de una célula a otra. Incluso le confieren algunas propiedades metabólicas eh, que no tenían, ¿cierto?, por ejemplo, algunas cianobacterias, para poder realizar el metabolismo del fosfato, ¿ya? Por ejemplo, algunas de esas cosas. Entonces también son importantes los virus desde el punto de vista evolutivo.
¿ya? Aquí tengo otros virus, por ejemplo, que son los más comunes en todo el planeta, que serían los bacteriófagos, que están compuestos de estas tres familias, y que todos estos bacteriófagos tienen esta forma común, que es la cápside que tengo acá, un cuello, un talo acá, y un pedunco con el cual se adicionan a la célula que serían las bacterias. Algunos de estos son más largos, ¿cierto? Los pedúnculos, y otros más cortitos. Y estos virus de acá, que tienen esta forma bastante curiosa, que parecen limones, son virus que infectan a arqueas, ¿ya? Que son también otros organismos procariontes, o sea, que carecen de núcleo, y son bastante interesantes también, y se descubrieron hace poco, obviamente, así como también se descubrieron hace poco las arqueas propiamente tal, ¿ya? Acá tengo otros ejemplos de virus. El mamavirus también es un virus gigante que es pariente del megavirus, ¿cierto? Chilensis. Infecta esta ameba, y lo curioso de este virus es que es infectado por otro virus, o sea, para que ustedes vean lo ultraparásitos que son los virus. Acá tengo, por ejemplo, este que es el Sputnik, que por algo se llama Sputnik este virus, ya que es como un satélite, y que infecta a este otro virus, que es el mamavirus, que infecta a su vez a la ameba, y debilita entonces el desempeño de este otro virus. Entonces, todas estas interacciones también van a generar saltos evolutivos entonces en estos microorganismos. Acá tengo un virus que infecta a una microalga, que es de la familia Phycodnaviridae, y en este quiero que se fijen bien, ¿cierto? Esta forma que tiene icosaédrica, y que está compuesto de estos pequeños capsómeros que están ahí. Después tenemos estos poliovirus, por ejemplo, adenovirus, virus de Novak. Estos virus son ya de simetrías más complejas. Aquí tenemos a los coronaviridae, que es la familia, ¿cierto?, a la cual pertenece el coronavirus, o el SARS-CoV-2. Y tenemos estos otros virus que son los pertenecientes a la familia retroviridae, que sería el virus del VIH, por ejemplo. También les quiero contar cuáles son los ciclos de infección que realizan los virus, para después entender mejor esta influencia que tienen los virus en los ciclos biogeoquímicos. Nosotros nos vamos a focalizar mucho en el ciclo de infección lítica de los virus. Acá vemos este virus que le había dicho de la familia Phycodnaviridae, que infecta a una microalga en específico, y cómo estas son todas fotografías de microscopía electrónica de transmisión, y vemos cómo se posiciona el virus sobre la célula, y después de eso, después de pasar 3 a 4 horas, comienza a inyectar su material genético dentro de la célula. A las 6 y 8 horas, para que vean que es súper rápida la replicación de este virus, por ejemplo, ya a las 6 y 8 horas está dentro, ya se ha ensamblado y está en el citoplasma de la célula, y ya a las 20 horas entonces se ha producido toda esta progenie dentro de la célula, y se rompe la célula y salen entonces todos los virus al medio ambiente, ¿ya? En este caso son microalgas, son también eucariontes unicelulares, y por lo tanto entonces todo el material de la célula, la materia orgánica, ¿cierto?, que está compuesta de carbono, nitrógeno, todos los carbohidratos que ustedes conocen, ¿cierto? Todo eso sale entonces al medio ambiente y es liberado a través entonces de esta infección viral, que es del tipo lítico, ¿ya? Para nombrar otras infecciones, entonces, aunque no nos vamos a focalizar en esa, tenemos la infección lisogénica, donde tenemos a los virus que quedan dentro de la célula como provirus o profagos, que serían los que infectan a las bacterias. Y acá lo que hace el virus es inyectar su ADN en este caso en la célula, y intercalarlo en el genoma de la bacteria o de la célula a la cual está infectando. Y luego entonces se va reproduciendo, a la vez que se va reproduciendo la bacteria o la célula, se va reproduciendo entonces este profago o este provirus, y queda ahí entonces hasta que hay por ejemplo, algún estrés se genera, como temperatura o de pH, y entonces se puede volver a un ciclo lítico de infección y liberar su progenie al medio, y seguir entonces infectando a otras células.
Y otra de las infecciones que también se dan en los virus es la infección crónica, que es una infección persistente y latente, y que generalmente se dan en organismos multicelulares. Es muy raro que tengamos este tipo de infección en estos organismos que les estoy mostrando yo, que serían unicelulares, ¿ya? Algunos ejemplos son, por ejemplo, el VIH, el virus herpes o el virus de la hepatitis. El ciclo infectivo genérico, para hablarse todo en términos generales, es el virus se introduce en la célula, hay una absorción, hay una penetración, después existe un desnudamiento de la cápside, de la envoltura, y entonces el virus ocupa la maquinaria de la célula para reproducirse, para generar entonces un ensamblaje que puede ser dentro del núcleo de la célula o también puede ser dentro del citoplasma de la célula. Y luego de esto se produce entonces la liberación de los virus al medio. Esto es, en términos generales, lo que pasa en una infección viral, tanto a nivel unicelular como a nivel multicelular. Y viendo los tipos de respuesta que tiene entonces el hospedador y la célula a la infección por virus, tenemos cierto este paralelo que vamos a hacer con este concepto de iceberg de la infección, y tengo una respuesta que es a nivel celular, como les estaba diciendo, y una respuesta a nivel del hospedador, del hospedero. Entonces empezamos por la base de esto, y al principio, ¿cierto?, tenemos una exposición sin adherencia y o entrada a la célula, y además una exposición sin infección de cualquier organismo, ¿cierto? Pero ya cuando tenemos entonces que se produce ya la infección, viene la segunda entonces nivel de la pirámide, y aquí tenemos una multiplicación de los virus sin un cambio visible o maduración viral completa dentro de la célula. Y en el organismo completo tenemos la infección sin enfermedad clínica, o sea, una infección asintomática, pero obviamente el virus está ya dentro de ese organismo, sin manifestar obviamente síntomas. Y después de eso tenemos la formación de cuerpos de inclusión o transformación celular o disfunción celular. En este caso ya la célula está, ¿cierto?, ensamblando los virus dentro de sí misma para que después sean liberados completamente. Y a nivel de organismo tenemos que se produce la enfermedad grave o una enfermedad leve, y finalmente una enfermedad típica y grave. Y finalmente la respuesta a nivel celular es la lisis de la célula, o sea, el rompimiento de la célula por completo, y la respuesta del hospedador es la muerte del organismo completo. ¿Ya? Entonces, esos serían como los pasos que siguen entonces las infecciones que les estaba describiendo anteriormente. En algunos casos, obviamente, como las infecciones crónicas, pueden llegar, ¿cierto?, simplemente hasta esta fase y ser simplemente asintomática, o generar una infección, por ejemplo, leve, y después volver a ser asintomática, y puede cambiar esto dependiendo del sistema inmune de los organismos que son, ¿cierto?, multicelulares. ¿Cuál es la relación de los virus con sus hospederos? Entonces es altamente denso dependiente, o sea, si yo tengo una mayor cantidad, obviamente, de hospederos, voy a tener una mayor oportunidad de que los virus entonces entren en contacto con ellos y que obviamente se produzca la infección. Por lo tanto, va a favorecer la propagación de los virus. En este caso, ¿cierto? Pongo un ejemplo: los seres humanos somos 7,8 por 10 elevado a 9 seres humanos en el planeta, o 7,8 por 1.000 millones de seres humanos, si lo queremos decir así, también. Y en el fondo, los procariontes, estos organismos que les estaba mostrando yo, que son las bacterias o las arqueas, son 3,5 por 10 elevado a 30, o sea, una cantidad muchísimo, muchísimo mayor. Por lo tanto, a quienes más infectan obviamente los virus por una cosa obviamente de oportunidad, y porque existe tantos virus como existen obviamente especies en el planeta, es a los microorganismos en este caso. Como bien decían ustedes, ¿cierto?, yo estudio en el océano, entonces me voy a ir al océano a referirme principalmente a qué pasa con los virus en el océano, contarles un poco más de eso. Ahí tengo una comunidad viral que les puedo mostrar en esta fotografía también, con microscopía electrónica de transmisión,
que es lo más común para poder observar a los virus. Y se ven, ¿cierto?, una infinidad de formas, de diversidad que tienen los virus. Principalmente son la mayoría, como les decía, del tipo bacteriófagos, como este que tengo acá. La abundancia en términos promedio es de 3 por 10 elevado a 6 virus por ml en el océano profundo. Y en las aguas costeras productivas, como por ejemplo las costas de Chile, donde tenemos cierto que ocurre surgencia costera, es de 10 elevado a 8 virus por ml. Y en los sedimentos es aún mayor la cantidad de virus que podemos encontrar, de 10 elevado a 7 a 10 elevado a 9 virus por centímetro cúbico. Por lo tanto, si ustedes se fijan, estamos rodeados por virus, en todas partes hay virus. Los virus en el océano, entonces, suponiendo que el océano tiene un volumen total de 1,3 por 10 elevado a 21 litros, tenemos que la abundancia promedio de un virus es de 3 por 10 elevado a 9 litros, por lo tanto, en el océano tenemos una cantidad de 4 por 10 elevado a 30 virus, ¿ya? ¿Cómo podemos entender este número? Bueno, algunos investigadores hicieron algunos ensayos para poder entender estos números tan grandes, como algo anecdótico, se los cuento simplemente, cuál es la equivalencia, si colocamos a los virus, ¿cierto?, en filita y nos imaginamos que son de un tamaño aproximadamente de 100 nanómetros, esto equivale a 10 millones de años luz, por ejemplo, si los ponemos a todos estos virus en fila, como les decía, son 60 veces la distancia a la galaxia más cercana o 100 veces la distancia atravesando nuestra galaxia. Ya, tampoco igual no me puedo imaginar muchos esos números, pero lo pongo así como anecdótico. Y si tomamos en cuenta la biomasa de los virus en términos de carbono y como promedio, que son más o menos 0,2 femtogramos de carbono en un virus de un tamaño de 100 nanómetros, esto equivale a 200 toneladas de carbono que están contenidas en los virus marinos, y eso equivale al carbono en 75 millones de ballenas azules, ¿ya? O sea, realmente son importantes los virus, lo que les quiero decir en términos de abundancia, y también son súper importantes en términos de biomasa, de carbono, ¿ya? Y también, como les voy a contar a continuación, son súper importantes en términos de material genético. Hay 5.000 genotipos virales, y esto solamente en el año 2005, ahora hay muchos más, en 200 litros de agua de mar, y probablemente 1 millón de genotipos diferentes en 1 kilogramo de sedimento marino. Esto ha ido, el conocimiento que tenemos de los virus ha ido aumentando, sobre todo en términos de genoma, gracias a la metagenómica y a todos los avances que existen ahora de secuenciación masiva. Entonces eso es súper importante. Y viendo, ¿cierto?, un poco también lo que yo he hecho, lo que yo he estudiado, ¿cierto?, en términos de los virus en el agua de mar, por ejemplo, y es a veces parece como difícil encontrar algún virus, ¿cierto?, pero como le estoy diciendo, los virus están en todas partes, y aislar virus tampoco es tan difícil. Lo que uno necesita sí es tener un hospedero, un hospedador, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo hice una investigación en la bahía de Chesapeake y aislé una microalga que es una diatomea, un ketócero, como se muestra acá en esta imagen, ¿cierto? Y a su vez concentramos virus de agua de mar desde la bahía de Chesapeake, y desde una de las estaciones entonces, al inocular estos cultivos de esta microalga, pude entonces aislar este virus. Aquí les muestro entonces, por ejemplo, estas son fotografías con epifluorescencia, en las cuales podemos ver este control, o sea, un cultivo que no ha sido inoculado con el virus, y uno que ha sido infectado, ¿cierto? Y acá esta es la autofluorescencia, se ve rojo, quiere decir que todas las células están sanas, están todavía, ¿cierto?, vivas a las 72 horas de infección, y pasado, ¿cierto?, esto mismo, pero con un cultivo ya infectado con este virus, se nota y se observa, ¿cierto?, que no hay casi ninguna célula viva realmente, y acá podemos ver en el color verde es el control que tiene todas las células vivas, la clorofila está
se muestra, ¿cierto?, como el color verde, y acá está este cultivo completamente lisado, ¿ya? Entonces, en este caso, la infección se daba aproximadamente, no tardaba mucho, unas 72 horas, unos 3 días. Este era un virus altamente lítico, y lo entretenido de este virus es que al hacer entonces la microfotografía con el microscopio electrónico de transmisión, descubrimos que era un virus de inclusión nuclear. Acá está el núcleo de la célula, acá está el nucleolo, este es el núcleo, ¿cierto?, completo, acá hay, por ejemplo, un cloroplasto, y acá tenemos entonces el núcleo de la célula también, y los virus cómo se están replicando. Entonces, estos son virus que ya están completamente armados y tenían aproximadamente unos 25 a 30 nanómetros de diámetro, pero en el curso de formarse, de ensamblarse dentro de la célula, que se ensamblaban en este caso en el núcleo, por eso se llama de inclusión nuclear, iban formando estos arreglos paracristalinos y como bastones también. Y eso no había sido reportado anteriormente en la literatura. Entonces fue bastante interesante en el fondo descubrir este virus, ver su ciclo, caracterizarlo completamente. Este era un virus que es de doble cadena, DNA, y con un también con un ADN circular también en su genoma, ¿ya? Otra cosa que he estado haciendo acá en la universidad, por ejemplo, es estudiar algunas enfermedades virales en acuicultura. Ahí tenemos una gran posibilidad de estudio, ya que hay muchas enfermedades que afectan a los salmones. En este caso, como les dije, ¿cierto?, es denso dependiente la relación de los virus, de los patógenos en general, también de las bacterias y de los hongos, con los organismos que están infectando. Entonces, estos salmones, ¿cierto?, juntos en estas falsas jaulas, hace extremadamente felices a los virus en términos generales. Así es que aquí, por ejemplo, lo que he estudiado en particular es el virus de la necrosis pancreática infecciosa, que produce necrosis en el páncreas de los salmones y también en el hígado, y finalmente produce la muerte de estos. Generalmente se da esto en alevines, o sea, en salmones que son muy pequeños, y cuando ya son adultos, los salmones pueden llegar a la etapa adulta habiendo sido infectados por el virus, pero son portadores, quedan como portadores del virus y van entonces eliminando pequeñas cantidades del virus al medio ambiente. Y eso hace que obviamente la enfermedad sea persistente. A la vez va a ser aún más persistente porque tenemos una gran cantidad, ¿cierto?, de salmones que están hacinados en la falsa jaula. Entonces, como les decía, eso es espectacular para los virus. Este virus es un virus pequeño, es un virus de ARN de doble cadena y pertenece al género Aquavirinavirus. En cuanto a la vacuna, bueno, hay vacunas, ¿cierto?, que protegen a los salmones, pero realmente no son muy efectivas porque los salmones no tienen una memoria inmune como la tenemos, por ejemplo, los seres humanos. Aquí en este caso hemos trabajado en el laboratorio, este es un laboratorio de referencia de especies hidrobiológicas, y nos hemos dedicado a ver entonces los mecanismos de infección de este virus y muchos los métodos de diagnóstico, para poder entonces hacer una convalidación de todos los métodos que existen y que realizan los laboratorios de acuicultura para poder determinar este virus. Hemos realizado también, por ejemplo, determinaciones con cultivo celular. Perdón. Cultivo celular, entonces hemos realizado diagnósticos basados en inmunofluorescencia para poder determinar el virus, y la aplicación de PCR a tiempo real. Todo esto al mismo tiempo para poder llegar a un entendimiento mejor de cómo se comporta entonces este virus, cómo infecta a los salmones y la mejor manera de poder diagnosticarlo, ¿ya?
todo esto ustedes lo pueden ver extrapolado, ¿cierto? Lo que estamos viendo ahora con, la enfermedad del COVID-19, ¿cierto? Cómo mejor diagnosticar la enfermedad y cómo poder decir si este virus está activo o no. ¿Cómo podemos decir en este caso que el virus está activo dentro del organismo? Es porque está creando anticuerpos. En este caso, este método basado en inmunofluorescencia, nosotros podemos determinar una proteína específica del virus y ir justamente a determinar esa proteína. Y si está en el fondo esa proteína, es que se está expresando el virus, o sea, está replicándose dentro del organismo y entonces quiere decir que está activo, ¿ya? Y acá tenemos un cultivo celular, que es lo mismo que les mostraba yo con las algas, pero que en este caso es un cultivo, un monocultivo de células embrionarias de salmón, que uno las infecta, y también se produce entonces este efecto citopático masivo, en el fondo se rompen también todas las células del salmón. Y un método que es bastante conocido también justamente por el coronavirus es el PCR en tiempo real, que nos permite entonces determinar que está el genoma de ese virus presente en el organismo. Sin embargo, no sabemos si está activo realmente, ¿ya? En este caso puede estar presente, ¿cierto?, en pequeñas cantidades y puede que no esté produciendo la enfermedad, por ejemplo, y que sea que el pez en este caso esté crónicamente infectado. Y eso nos va a indicar entonces este PCR en tiempo real. Lo otro que tiene positivo el PCR en tiempo real es que es una técnica muy rápida de realizar en comparación con el cultivo celular, que hay que esperar, por ejemplo, puede ser hasta 12 días, o basado en el diagnóstico por anticuerpos, que también hay que esperar varios días para que estos anticuerpos se produzcan. Cambio el PCR en tiempo real, puedo tener un resultado en un día aproximadamente. Solamente tengo que tener la muestra fijada para poder realizar entonces ese PCR en tiempo real. Otra de las investigaciones que he estado realizando también en la universidad es ver si es que hay virus, ¿cierto?, en lugares tan remotos como el Salar de Huasco. No sé si ustedes han ido alguna vez al norte de Chile, en el altiplano. Ahí entonces tenemos una serie de salares que están en condiciones extremas. En este caso el Salar de Huasco está a unos 3.800 metros de altura aproximadamente, y no se sabe mucho en cuanto a su diversidad, a lo que hay ahí. Nosotros hemos estado investigando con un grupo de colegas, ellas investigan, ¿cierto?, la microbiota de bacterias, también de microalgas que hay, y bueno, yo investigo entonces los virus. Y acá les muestro una de las fotografías, ¿cierto?, que he sacado. Acá tenemos las bacterias, una cantidad de bacterias de 10 elevado a 6, bastante alta también, pero los virus obviamente son muchos más, 4,8 por 10 elevado a 8 partículas. Ahí tenemos una gran cantidad de virus, como se ve ahí. Y estos virus también pueden producir entonces ciclos líticos y ciclos lisogénicos de infección en el salar. De hecho, también hemos estado haciendo metagenómica en algunos de estos sitios del salar, y hemos encontrado una cantidad enorme de secuencias no asignadas, o sea que son secuencias que pertenecen a virus, pero que no sabemos exactamente de qué familia son, cómo los podemos clasificar taxonómicamente. Todo eso es desconocido. ¿Por qué? Porque como ustedes ya les mostré, ¿cierto?, anteriormente, hay una enorme cantidad de virus en el planeta. Por cada organismo que existe a lo menos un virus que infecta a ese organismo. Entonces imagínense ustedes la cantidad de tipos de virus distintos que hay. Por lo tanto, entonces, esta es un área que vamos a seguir investigando y que es bastante prometedora en cuanto a toda la información que nos puede entregar, que está ahí en este sistema extremo, ¿ya? Ahora, lo que estoy haciendo en estos momentos, que por ejemplo mañana tengo que ir al laboratorio tengo un permiso especial para ir al laboratorio para poder entonces tener los cultivos de microalgas. Son en este caso
cultivos de cocolitofóridos, que es una microalga, como se observa acá, que está compuesta de carbonato de calcio, tiene estos cocolitos que son entonces externos de carbonato de calcio, y que hace poquito, en diciembre del 2019 también, aislé un virus desde la Bahía de Valparaíso. Fue realmente súper fácil aislar este virus, tengo que decirlo, que solamente saqué agua, la filtré por 0,45 micras, y el agua ni siquiera la tomé de una estación de muestreo externa, que también lo hicimos después, ¿cierto? Y también tengo virus de esa estación externa. Simplemente lo saqué de una boca toma que está en la Universidad Católica, en el Membrillo, seguramente se han fijado ahí, que está la Universidad Católica, y de ahí saqué un poco de agua y inoculé entonces estos cultivos de cocolitofórido, y obtuve entonces un virus lítico. En este caso es un virus lítico, se fijan ahí, ¿cierto? No tiene nada de color, que quiere decir que ya están todas las células muertas, lisadas, y este es el control que está, ¿cierto? Con bastante color, se ve súper verde. En este caso se demora bastante más en producirse esta lisis completa del cultivo celular, mucho más que el virus que había aislado anteriormente. Por lo tanto, hay ahí una diferencia con los virus que han sido aislados anteriormente en el hemisferio norte. Este virus que está acá en esta fotografía es aislado en el hemisferio norte, y estos virus son más rápidos en producir la infección, tienen estas características. En esta fotografía de satélite, esto que se ve acá como súper celeste, es un bloom, un florecimiento algal de este cocolitofórido, y los virus entonces pueden provocar que este florecimiento decaiga completamente, o sea, pueden acabar completamente con este bloom por medio de la infección viral, ¿ya? Y eso se ha probado en el Canal de la Mancha, en el Mar del Norte también, cerca de Noruega, se han aislado este tipo de virus. Acá en las costas de Chile no es tan común que se produzcan estos bloom de este cocolitofórido, y tal vez podría estar un poco relacionado también a la dinámica que existe con los virus, ya que tal vez los virus mantienen entonces a estas poblaciones de microalgas que no exploten, ¿cierto? Como que no formen estos bloom, o también podría ser atribuido a condiciones físico-químicas del agua en que obviamente se desarrollan los cocolitofóridos, pero eso es lo que quiero estudiar ahora y lo que quiero proyectar. Entonces la próxima fase de esto es lograr secuenciar este virus y ver qué es lo que pasa también en el medio ambiente, determinar sus fluctuaciones en el medio ambiente, desarrollar marcadores específicos para el virus, etc. ¿Ya? Ese tipo de investigación es la que quiero hacer. Y como para poder, ¿cierto?, cerrar esto de que los virus no son ni buenos ni son malos, simplemente están, ¿cierto?, ayudando a que se mueva la materia orgánica dentro de los ciclos biogeoquímicos. Les quiero mostrar entonces la relación que tienen los virus y el anillo microbiano. En esta diapo, ¿cierto?, vemos acá la trama trófica marina, tengo acá, ¿cierto?, los típicos productores primarios, que serían el fitoplancton, tengo acá las bacterias también autótrofas, como las cianobacterias, que están produciendo entonces carbono, están fijando el carbono, ¿verdad?, el CO2 desde la atmósfera, y lo que hacen últimamente es fijarlo, ¿cierto?, convertirlo a carbono orgánico particulado, y finalmente va a sedimentar en el fondo marino, y eso es lo que nosotros llamamos la bomba biológica, que siempre les he contado a mis estudiantes, ¿cierto? La bomba biológica que toma entonces este carbono que está en la atmósfera y lo lleva al océano profundo, después es sedimentado, y a través de, ¿cierto?, un proceso de miles de años se producen entonces los combustibles fósiles que nosotros conocemos, como el petróleo, el gas, ¿cierto?, el carbón. Esa es la función entonces, o una de las cosas, ¿cierto?, que ocurren a través de la bomba biológica. ¿Y qué estarían haciendo los virus en esto? ¿Cuál sería su función? Entonces,
es que al infectar, como ya les dije, ¿cierto?, a través de estos ciclos líticos de infección, romper las células, tanto, ¿cierto?, de bacterias heterótrofas como de algún otro organismo eucariontes unicelulares, incluso también algunos multicelulares, lo que hacen, ¿cierto?, esta lisis es liberar más materia orgánica disuelta al medio, que es nuevamente consumida o utilizada como nutriente por estos mismos organismos, como las bacterias, ¿cierto?, heterótrofas, que están en estas capas superiores del océano, y por lo tanto entonces se produce este anillo, este loop, en que hace recircular entonces la materia orgánica disuelta en estas capas superiores y hace que disminuya entonces, en este caso, ¿cierto?, la eficiencia de la bomba biológica, o sea, no todo lo que se convierte entonces en material particulado debido a la muerte de estos organismos, ¿cierto?, es sedimentado en el fondo, sino que parte de esto es entonces reciclado en las capas superiores del océano. Y hace entonces que haya un movimiento mayor de estos componentes. Y acá, como por último, para mostrarles esta diapo donde tenemos entonces el ciclo del carbono, un poco, ¿cierto?, los números, y lo mismo que les estaba diciendo, ¿cierto?, la lisis de los virus entonces hace que parte de este carbono quede retenido entonces sobre la termoclina, y no baje, ¿cierto?, a las capas más profundas, y por lo tanto entonces hace que el flujo de carbono quede acá y sea de nuevo, entonces esté de nuevo disponible para ser utilizado por otros organismos como lo serían, ¿cierto?, las bacterias o algunos otros organismos. Deja disponible en el fondo los nutrientes, nitrógeno, ¿cierto? En este caso estamos hablando del carbono, pero también toda la parte, ¿cierto?, todos los componentes que componen a las células, como les había dicho. Entonces, finalmente, para no alargar mucho, ¿cierto?, esto, y como una conclusión final, es decir que los virus influencian los ciclos biogeoquímicos, ayudando en el balance de la materia y energía en el planeta. Y esto tiene, ¿cierto?, muchas implicancias, y por lo tanto, ¿cierto?, cada entidad biológica en este caso y cada organismo en el ecosistema cumple un rol importante, y ese es el rol que cumplen entonces los virus a nivel global y en escala planetaria, ¿ya? Y bueno, eso sería, así que muchas gracias por su atención, espero no haberme demorado mucho y, y que no haya sido, que no se hayan aburrido mucho. Eso sería. Muchas gracias, profe. Dejo de compartir entonces. Si quiere, es que igual ahora tenemos como la Gracias. ronda de preguntas de su exposición. No Ya la sé si le dejo. acomodaría presentarlo, pero bueno, de igual manera agradecerle su tiempo, su entrega de conocimiento, de su trabajo y todo lo que fue la exposición. Ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar a través del chat, la podemos leer, o directamente preguntarle a la expositora. Nadie tiene ninguna pregunta o fue todo muy claro o no, todo lo contrario. Hay una pregunta en el chat. Alejandro nos pregunta si existe algo así como una línea de base de los virus con presencia en Chile. No, ojalá tuviéramos, ¿cierto?, líneas de base de más organismos a nivel, ¿cierto?, global, y bueno, de los virus también, sería súper interesante. Pero como les decía, al ir, por ejemplo, solamente al Salar de Huasco, que es un solo ambiente, ya que está en un lugar extremo, encontramos casi un 30-40% de secuencias. En este caso estamos estudiando las secuencias, ¿ya? Secuencias desconocidas, que son
parte de virus, o sea, podemos decir que son secuencias virales, pero no podemos asignarle ningún tipo de taxonomía, ¿ya? Pero ese tipo de estudios estamos realizando para poder entonces aumentar este conocimiento que tenemos. Y una forma bastante fácil de poder hacerlo, entre comillas fácil, pero como más rápida de poder hacerlo, es a través del análisis y de los estudios de secuencias de genoma. Porque si ustedes se imaginan, imagínense, para poder conocer los virus tendríamos que tener el hospedero y tendríamos que tener el virus para poder conocer como completamente el ciclo, etcétera. Y la mayoría de los organismos no son cultivables, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sería súper entretenido y en eso estamos intentando aumentar ese tipo de conocimiento. Muchas gracias. Aparte que son muchos como para poder verlos. Sí, pues son un montón. Es ideal, pero claro, son demasiados. Hay otra pregunta. Dice, si los virus pueden modificar el metabolismo de microorganismos, ¿tienen un potencial para ser utilizados en bioremediación? Sí, podría ser, o sea, lo bueno de los virus es que pueden entonces modificar el metabolismo. Entonces, lo que hacen es transferir genes, ¿ya? Estos genes auxiliares metabólicos se llaman. Entonces, podríamos sí potencialmente utilizarlo en bioremediación, si encontráramos algo cierto específico que quisiéramos hacer y algún gen específico. Pero también, y en el fondo también se utilizan los virus y todas estas, como el CRISPR-Cas, que son sistemas en el fondo de modificación genética basados en mecanismos que tienen las bacterias en relación con los virus. Entonces, ya se usan este tipo de como mecanismos, ¿cierto?, para modificar genéticamente algunos organismos basados en la naturaleza de los virus y la naturaleza de las bacterias. Entonces, sí se hacen ese tipo de cosas. Ahora nosotros tenemos que como que ver qué específicamente queremos hacer, qué propiedad le queremos conferir a este cierto organismo en particular, pero de todas maneras que es posible. Claro, y ahí se podría como trabajar con más de un virus a la vez para poder lograr un objetivo. Por ejemplo, ¿en qué sentido? ¿Como diferente que infectara diferentes organismos, dices tú? Claro, o como que el efecto de ambos virus puedan, en este caso, como bioremediar algún lugar. Pues, mira, algunas cosas, por ejemplo, que se han investigado hay floraciones de algas tóxicas, ¿ya? Entonces se ha investigado cómo algunos virus infectan a estas microalgas tóxicas y se puede en el fondo utilizar como, ¿cómo se llama eso? Como un control biológico en ese caso, ¿ya? Entonces se puede, en vez de, no sé, hacer cualquier otra cosa, se utilizan a los virus para que terminen el bloom de ese fitoplancton. Eso lo han hecho en algunos lugares en Japón, ¿ya? Pero también hay que ser súper cuidadoso porque, como ustedes saben, los virus mutan rápidamente, entonces que no vayamos nosotros a tener, tiene que ser un virus súper específico a ese organismo que nosotros queremos, por ejemplo, infectar y controlar biológicamente, o a eso que nosotros queremos bioremediar, porque si no se nos puede escapar de las manos, ¿ya? O sea, tiene que ser súper estudiado eso. Pero es posible y se ha planteado, se ha hecho en algunos casos. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda, pregunta? Acá viene otra de Alejandro. ¿Considera que podría ser bueno para el desarrollo el conocimiento que se tiene de los virus y su vinculación con la modificación genética? Últimamente ha estado mucho en el debate público esto de los transgénicos. Los transgénicos, pero, claro, como, sí, lo que pasa es que hay que ver, es impresionante la cantidad de modificaciones genéticas que se pueden realizar, o sea, y eso se está haciendo ahora, o sea, hay modificaciones que se están haciendo no tan solo
por ejemplo, en la soya o en este tipo de transgénicos, ¿cierto? Sino que se están haciendo en seres humanos ya, o sea, y estas modificaciones se pueden transferir de generación en generación. Entonces, a mí me parece súper bueno si lo voy a utilizar, por ejemplo, para curar una enfermedad que es genéticamente transmisible. Pero si voy a modificar a un ser humano, estoy como exagerando, pero si voy a modificar a un ser humano para que tenga tales o cuales características físicas, tal o cual, por ejemplo, coeficiente intelectual, y voy a estar como aún más discriminando, o sea, en el fondo es cómo se utilicen las tecnologías. Si la tecnología se utiliza de una manera noble, ¿cierto? Y que ayude a la humanidad, perfecto, pero si se utiliza de otras maneras y que, no sé, pues, no son tan nobles, dijéramos, bueno, ahí está el problema. La tecnología está. Ahora, ¿cómo la utilicemos? Ese es el punto. Ujú. Y ahí como que dependería netamente de quienes estén a cargo de Claro, todo, pues, como claro, ojalá que sean buenas. claro, depende de la conciencia en el fondo el que esté manejando esa tecnología. Entonces, y pues, la verdad es que en los laboratorios cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿ya? O sea, entre comillas estoy hablando de esto, porque las posibilidades tecnológicas existen, o sea, pero ahí es como quién está haciendo eso, con qué conciencia lo está haciendo, ¿cierto? Y para qué lo está haciendo, cuál es el objetivo en el fondo, a qué quiere llegar, qué es lo que quiere, ¿cierto? A quién quiere ayudar, Claro, etcétera. con Ya una tiene una infinidad de fiscalización, cosas positivas impresionantes. ¿Mm? claro, con una fiscalización exigente quizás se podría lograr cosas buenas. Claro, la bioética, ¿cierto? Es súper importante. Todo ese tipo de fiscalizaciones y en el fondo de ¿cierto? Autoconciencia, en el fondo. O sea, como yo como científico estoy utilizando esto, cómo lo traspaso al resto, todas esas cosas. De hecho, el CRISPR-Cas, que les digo yo, el CRISPR-Cas9, se utiliza para todo eso y siempre están saliendo artículos eh, y nos están informando de lo que están haciendo, qué sé yo, generalmente en laboratorios chinos. Así es que ahí, no sé, po, es como cómo se utilice Claro, eso. de que se puede, se puede. De que Pero se puede, de todas maneras. ya, muchas gracias. Ya, pues gracias a Muchas ustedes. gracias. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Bueno, ahora le damos la bienvenida al doctor Ariel Muñoz Navarro, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el cual expondrá sobre el tema de endocrinología y estudios ambientales. Adelante, profesor. Gracias, Claudia. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? se escucha bien. Ya, perfecto. Voy a compartir la pantalla entonces. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve súper. Sí. Ya, perfecto. Un segundo, no sé cómo se... Ya, bueno. Ya, bueno, muchas gracias y yo creo que no debe haber nada más contingente, interesante que la presentación que hizo la profesora Joana, ¿no? En relación a los virus. Para todos quienes no trabajamos en eso, es tan ilustrativo la manera en cómo lo presentó. Así que gracias por eso. Es muy útil para todo nuestro conocimiento ambiental, ¿no? Tantas cosas en realidad en las que influyen los virus. Bien, yo les voy a hablar de árboles en realidad, pero de química un poco y de agua mayormente, pero quiero partir contándoles que el título de la presentación es de Dendrocronología y Estudios Ambientales porque tenemos un grupo, un laboratorio que se llama así, digamos, se llama Dendrocronología y Estudios Ambientales, el laboratorio en el Instituto de Geografía. Y estudiamos un montón de cosas que se pueden interpretar a través de los árboles. Le llamamos algo así como
como que los árboles, al igual que muchos otros elementos del ambiente, guardan la memoria de la naturaleza, de alguna manera. Entonces voy a hablar principalmente de dendrocronología y de algunos otros estudios asociados. A ver, ahí sí. Bueno, quería partir mostrando estas imágenes de Valparaíso, ¿cierto? Yo no soy de Valparaíso, nací en el norte, después estudié en el sur, en Valdivia, y llegué aquí hace como 5 años. Por supuesto, cuando era estudiante, pensaba siempre, ojalá poder vivir en Valparaíso o trabajar en Valparaíso tan bonito cuando uno visita. Sin embargo, Valparaíso se nos quema. Se incendia Valparaíso, los puntitos que ustedes ven, ¿pueden ver mi cursor? ¿Sí? No sé si lo ven. ¿Sí? Perfecto. Sí. Súper. Lo que vemos acá en este margen básicamente es el área metropolitana de Valparaíso, que son las 5 comunas que componen esta área metropolitana descrita ya hace mucho tiempo, que hoy está en discusión la expansión, ¿cierto?, de esta área o la redefinición de las áreas metropolitanas. Pero está constituido por Viña, Valparaíso, Concón, Quilpué y Villa Alemana, ¿cierto? Y estos puntitos que ustedes ven ahí son solo desde el año 87 que hay registros de cuándo ha ocurrido un incendio, pueden ver en todos los lugares donde hay incendios registrados por CONAF. El gran incendio del 2014, por supuesto, nos hizo pensar mucho en cómo podemos hacer una ciudad más resiliente, y en ese contexto es que comenzamos un proyecto de adaptación al cambio climático. Ustedes pudieron ver algunas de estas láminas, ¿cierto?, en el metro, que hicimos junto al Par Explora Valparaíso, para poder informar y concientizar de la necesidad de adaptarnos al cambio climático. Como saben, esta es la región más expuesta a las amenazas del cambio climático en Chile. Entonces, por supuesto, tenemos un desafío para adaptarnos. Y esta es la manera en cómo el IPCC, este panel intergubernamental de científicos, ¿cierto?, para el cambio climático, definió cómo podíamos estudiar el riesgo al cambio climático. Ahí. Entonces tenemos el riesgo acá en el centro, ¿sí? Y tenemos 3 componentes que estudiamos, ¿cierto?, donde está, por supuesto, el clima y las proyecciones climáticas para poder saber cómo sucede o sucedería este riesgo en el futuro. Y este estudio lo hicimos, es bastante geográfico, tiene dentro indicadores de demografía, ingreso, capacidad adaptativa, educación, pobreza, también vinculado a cercanía a servicios públicos, materialidad de la vivienda, etcétera, ¿no? Para poder ver cuáles son las zonas más vulnerables al cambio climático. Entonces esto es básicamente el riesgo actual que definimos, y este es el riesgo futuro, ¿bien? Es decir, inicialmente, si volvemos, podemos observar de que Valparaíso y parte de Viña tienen, ¿cierto?, las zonas más amenazadas, ¿cierto?, o más riesgosas. Y hacia el futuro es la conurbación interior, ¿cierto?, la que predomina con esto. Esto solamente pensando en que vamos siendo cada vez más vulnerables y esto va cambiando en el tiempo. Pero no les voy a hablar de eso, sino de dendrocronología. Solamente les quería dejar esa introducción a lo que es la vulnerabilidad y el riesgo del cambio climático, que son estudios que también desarrollamos en el Instituto de Geografía, junto a muchos otros colegas también de las distintas universidades que tenemos en la región. Tenemos mucha suerte, tenemos muchas universidades, ¿cierto?, en nuestro territorio. Podemos interactuar entre colegas de varias disciplinas. Este es el laboratorio de dendro, ¿sí? Acá esta es una rodela de un tronco de alerce. Alerce es la segunda especie más longeva del planeta, ¿cierto?, la que más puede vivir. Solo ese tronco tiene 1300 años, se encontraba flotando en el fiordo Comau, ¿cierto?, en el sur de Chile, y pudimos obtener una muestra que hoy es también la mesa de centro del laboratorio. Por este lado pueden ver que están básicamente los carros de medición, etcétera. Aquí es donde lijamos, arriba en la terraza es un domo muy, muy pequeño, y por supuesto los objetivos del grupo son los mismos objetivos que tiene la humanidad, los objetivos de desarrollo sostenible, donde nos interesa por supuesto mucho lo que es la acción por el clima, la vida de ecosistemas terrestres,
por supuesto, también. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de estudiar los problemas principales del ambiente en Chile. Eso sería muy amplio, muy ambicioso decirlo, pero es nuestro intento. En el norte hay muchos problemas vinculados a la minería, acá en el centro de Chile también, ¿cierto? Acá tenemos ciudades grandes donde tenemos contaminación además. Y en el sur el problema de la leña, la calefacción y por supuesto de vez en cuando erupciones volcánicas e incendios también. Y en el centro de Chile también tenemos por supuesto la agricultura, la demanda de agua, el consumo, la expansión, ¿cierto? Y la pérdida de biodiversidad. Bien, la dendrocronología es la ciencia que estudia los anillos de crecimiento de los árboles. Bien, los árboles forman un anillo cada año, principalmente en climas estacionales. No siempre o no todos los árboles forman anillos, ¿bien? Y a diferencia del pelo o de las uñas, los árboles crecen por la punta, ¿bien? Las plantas crecen por la punta, tanto en forma del crecimiento primario en altura como del crecimiento secundario. Entonces, el último anillo, el más reciente, ¿cierto?, del árbol es el que está justo detrás de la corteza. Y lo único vivo realmente del tronco es el cambium, ¿cierto? Esta banda de células que está justo detrás de la corteza que forma madera cada año, ¿cierto? En forma de estos anillitos anuales, ¿no?, que conocemos. Bien, ¿por qué los árboles son importantes? Porque son mediadores de un montón de flujos de energía en el planeta. No voy a detenerme aquí, ustedes seguro saben mejor que yo cómo funcionan los árboles en esos distintos contextos, y por supuesto los árboles urbanos también generan una serie de beneficios, ¿cierto?, ambientales muy relevantes, ¿no? Incluso desde la perspectiva económica, ¿cierto?, la plusvalía de un lugar también está vinculado a las áreas verdes, por ejemplo. Los anillos de los árboles son básicamente registros proxy. Los registros proxy le llamamos a todos los elementos del ambiente que nos pueden aproximar, nos pueden dar información del ambiente indirectamente, ¿bien? Porque quedó registrado de alguna manera en ello. Así, las maneras de mirar al pasado son, por supuesto, registros instrumentales, ¿cierto? Podemos poner un pluviómetro o un termómetro a medir directamente una variable ambiental. Y por otro lado tenemos también los anillos de los árboles, se me pierde el cursor aquí, los anillos de los árboles, ciertos registros históricos que nos pueden hablar de por ejemplo, condiciones climáticas que no están necesariamente o no fueron registradas en los instrumentos. Y después vendrían todos estos otros elementos como los anillos de los árboles, los testigos de hielo, los testigos de sedimento, los arrecifes de coral, etc. Que han registrado, ¿cierto?, de alguna manera, el paso del tiempo. La diferencia de esto es que podemos ir muy atrás con registro de sedimento, pero vamos a tener una resolución más baja, más gruesa. Vamos perdiendo resolución en la medida que nos vamos más y más atrás. Y los anillos de los árboles, que pueden llegar del orden de los miles de años, nos pueden entregar información anual, ¿bien? De lo que llamamos alta resolución. Entonces, como podríamos resumir, tenemos registros proxy que nos dan alta resolución y otros que nos permiten ir más atrás, pero no con tanta resolución. Así es como se ven los anillos de los árboles. Bien, estos son básicamente latifoliadas, ¿cierto?, o angiospermas, y estas son coníferas, y pueden ver, ¿cierto?, el tamaño, ¿cierto?, de las células en la medida que va creciendo el árbol en primavera, el verano, y después cuando llega el otoño y las temperaturas se reducen, también el periodo de insolación, las paredes se engrosan y comienzan, ¿cierto?, a ser cada vez más chiquititas hasta formar el límite que conocemos como el anillo. Bien. La dendrocronología sirve para principalmente observar cualquier tipo o poder poner el presente en el contexto histórico apropiado, como dice la diapositiva. Es decir, cómo podemos poner en un contexto, ¿cierto?, las variaciones del ambiente que hoy observamos. Pero por otro lado también nos sirve para poder calibrar los modelos que nos van a permitir hacer las proyecciones al futuro. Bien, ¿cómo se hace esto? Básicamente se tiene que ir a buscar este material al bosque, a la montaña, casi siempre cuando buscamos características del ambiente que no estén intervenidas en gran medida
los seres humanos, ¿no? Entonces tenemos que ir a las montañas, tomar estas muestras con instrumentos que llamamos taladros de incremento, y lo que obtenemos, esta bombillita de madera que ustedes ven ahí, son los tarugos de incremento. Y luego que se procesa, se lija, se puede ver así en la lupa como ustedes la están viendo ahora en la presentación, ¿sí? Y así podemos también estudiar la anatomía y otras cosas de ese estilo. ¿Cuál es el principio de la endocrinología? Básicamente que los árboles dependen de las condiciones del ambiente, y todos los que están en un lugar van a depender de una forma similar. Entonces, cuando es un año más beneficioso en términos de recursos, hay más humedad, hay menos temperaturas extremas en la estación de crecimiento de los árboles, entonces seguramente el árbol va a poder crecer más. Así como en casa le echamos agua a las plantas para que crezcan, de la misma manera, cuando llueve más es como si estuviera siendo regado más un bosque en forma natural. Entonces los árboles todos, a pesar de que hay algunos más gordos, más flacos, más grandes, más pequeños, todos crecen más respecto de su propia tasa de crecimiento. Y a lo contrario, en un año seco, todos crecen menos respecto de su propia tasa de crecimiento. Entonces podemos tener una especie de registro, ¿cierto?, del clima a partir de esto. Bien, ¿por qué es importante? Porque cuando llueve, ¿cierto?, no solo crecen los árboles, sino que también crecen los ríos, ¿sí? Entonces hay un montón de atributos del ambiente que se vinculan o que covarían, ¿cierto?, con el crecimiento de la vegetación, en este caso de los árboles. Por ejemplo, este es el registro, ¿sí?, del río Aconcagua, la medición en la estación de Chacabuquito, en el río Aconcagua. Ahí podemos ver de que tenemos mediciones casi desde el año 60, ¿cierto?, año a año, mes a mes, del río, del caudal del río, pero es relativamente corta esta, no sé si ustedes pueden ver acá, que al final hay una tendencia, pero tal vez esta tendencia no es tan clara, aun cuando tenemos esta sequía muy clara, ¿sí? Sin embargo, si nosotros le preguntamos a los árboles nos pueden dar una perspectiva mucho más larga de esta misma variación del río. Entonces podemos observar que desde principios del siglo XIX, ¿cierto?, tenemos una reducción del orden del 40% prácticamente en los caudales de este río. Entonces los árboles nos permiten mirar al pasado, y lo mismo hemos hecho en territorios que tienen muchos problemas, como el caso de Petorca, ¿cierto? Pero en el caso del río Petorca nos fuimos más atrás, y reconstruimos más de 1000 años del río, ¿bien? Con árboles muy antiguos que viven en la región. De esta manera podemos observar muy rápidamente que hay, ¿cierto?, algunos flujos de caudales que después ya no se vieron más en el registro que hemos medido, ¿no? Ahora, este es más o menos la condición actual, estamos por aquí, ¿no? Muy poquito. Entonces nos pusimos a estudiar por qué se redució tanto el agua en nuestros territorios, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con la poca planificación que tenemos en el balance hídrico. No sabemos cuánta agua hay, ni cuánto consumen, ¿cierto?, los distintos cultivos. Sin embargo, hemos otorgado derechos de aprovechamiento de agua, los conocidos como derechos de agua, ¿cierto?, en forma gratuita por el Estado, y se ha creado a partir de los privados lo que conocemos como el mercado del agua. Ustedes pueden verlo en mercadodelagua.cl directamente, cómo se transan abiertamente estos derechos que los privados obtuvieron en forma gratuita por el Estado. En fin, de esta manera es como se ha extendido la agricultura sin saber cuánta agua hay, ni si es que a todos les alcanza. Entonces, por supuesto, medir. Imagínense cuántos árboles estamos viendo solamente en esta diapositiva, en esta fotografía que hay ahí, si cada uno, más o menos, ¿cierto?, consume 100 litros de agua al día, que es también lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como lo mínimo para los seres humanos, ¿no? Bien, cuando tomamos estas muestras dendrocronológicas, lo podemos hacer con este barreno que llamábamos este taladro de incremento, pero también cuando el árbol ha muerto podemos tomar una muestra más grande de lo que conocemos como el tocón, ¿cierto?, el pedacito de tronco que quedó todavía en el bosque. Bien, en el laboratorio estudiamos distintas cosas, y lo pueden ver ustedes en la diapositiva. Ahora solo me voy a referir en esta presentación a algunas de ellas.
agradecería si me pueden contar cómo voy con el tiempo, porque a veces me podría extender mucho. Una cosa casi anecdótica fue que tuvimos suerte de encontrar la primera araucaria de más de 1000 años, a pesar que desde hace mucho tiempo que tenemos la impresión que las araucarias pueden vivir más de 1000 años, realmente nunca habíamos encontrado una que viviera tanto tiempo, ¿cierto? Teníamos varias de 800 hasta 900 años, ninguna de más de 1000 años, entonces fue suficiente como para poder documentarlo y publicarlo en una nota muy cortita en una revista científica respecto de este hallazgo, que refrenda o le da valor, ¿cierto? Incluso a los textos escolares que han hablado de la araucaria milenaria, por supuesto. Aun cuando quienes han ido a Conguillío y han ido a ver la araucaria milenaria que dice que tiene más de 3000 años, bien, no tiene más de 3000 años, no tiene más de 1000 tampoco esa araucaria, aun cuando le hemos insistido con AF que es así. Bien. Pero bueno, es un circuito turístico. Este es un artículo muy reciente, ¿cierto?, de lo que ha sucedido en Petorca. Esto es la reconstrucción del río Petorca. Ustedes pueden ver acá el modelo de calibración, ¿cierto? Y decíamos que al final los árboles nos permiten hablar de los ríos, porque cuando crecen los ríos también crecen los árboles y hay una relación lineal. Esto básicamente es una regresión lineal múltiple, muy sencilla, que para el caso de ustedes, ingenieros ambientales, también está seguro en materia de los primeros años. Entonces, de esa manera podemos extender, ¿cierto?, los caudales de los ríos. Algo que hicimos también fue, perdón. Ahí sí, no sé si eso estaba tapando la diapositiva, ¿no? No sé muy bien. No, se ve súper bien. Ya, perfecto, gracias. Bueno, ese es el río Petorca, ese es el trocito de río que tenemos medido, esto es lo que nos permiten ver los árboles, y aquí hacemos un ranking, ¿bien?, de los 10, por ejemplo, años más extremos, ¿sí?, de los 10 periodos de 5 años donde el caudal en promedio es más bajo, y también el decadal. Entonces tenemos que el periodo 2011-2015, ¿sí?, en el caso del río Petorca, fue el segundo periodo más seco, ¿cierto?, de los 1200 años reconstruidos del río, y a nivel decadal fue la cuarta década más seca. Y esto, perdón, ahí sí, también lo hicimos para el río Concagua, pero el río Concagua, a diferencia del río Petorca, el río Concagua tiene glaciares, ¿bien? Y esto le permite, de alguna manera, tener una especie de amortiguación en periodos secos. Entonces recién, para el río Concagua es la cuarta, ¿cierto?, en este caso, el cuarto quinquenio, el cuarto periodo de 5 años más seco del registro reconstruido. Pero en el caso de Petorca, que no tiene glaciares, es el segundo, ¿sí?, donde depende mucho más de la precipitación directa. Bien, también en ese artículo que pueden consultar o entrar, al final vamos a compartir el sitio web del laboratorio, pueden descargar directamente desde ahí las investigaciones o los artículos. Pero acá quiero, si es que aparece el cursor, claro, quiero destacar cómo han incrementado, ¿cierto?, estos son los derechos de agua en las secciones media y baja de la cuenca en Petorca, cómo después de los 2000 incrementaron los derechos de agua, o el otorgamiento, perdón, de derechos de agua. Y luego hacemos esta relación acá, que básicamente es cuánta agua se transforma en caudal. Hay una relación muy directa entre lo que precipita y lo que escurre, como en forma de caudal en el río, ¿cierto?, en Petorca, porque depende 100% de la precipitación. Sin embargo, cuando hacemos la relación entre cuánta agua hay en el río versus los derechos que se han otorgado, esta relación es más bien negativa. Es decir, en la medida que más otorgamos derechos de agua, menos agua tenemos en el río. ¿Bien? Es algo que, por supuesto, ya sabíamos, pero teníamos que demostrarlo, por supuesto, con datos. Hemos comparado varios otros ríos, ¿bien?, en Chile, y acá voy a ir un poco más rápido, varios, para poder ver distintas preguntas que tienen, o necesidades, ¿cierto?, de información que tienen las distintas zonas. Por ejemplo, en el caso del río Biobío, que es el que ven ustedes aquí en pantalla, podemos ver, por ejemplo, vamos a comparar este periodo, acá alrededor de 1680, ¿cierto?, en el río Biobío, con el periodo más reciente que tenía esta reconstrucción, que ya fue hace bastantes años. Pero
quizá ustedes no recuerdan, pero el año 98 estuvimos a punto del racionamiento de energía, ¿cierto? Porque había una sequía muy grande, el año 98, y dependíamos mucho de la hidroenergía, el sistema interconectado central. Entonces, cuando comparamos lo que fue, ¿cierto?, esta gran sequía, ¿cierto?, asociada entre el año 94 y 2003, esta década, ¿sí?, podemos ver de que trajo 27% menos de agua, ¿cierto?, esa década que el promedio de los varios siglos reconstruidos. Sin embargo, la década que la reconstrucción del río nos indica que fue más seca, esto alcanzó casi el 60%. ¿Bien? Entonces, si es que hacemos este tipo de trabajos, podemos efectivamente tener capacidad de identificar dentro de la variabilidad histórica natural de un sistema hidrológico, como es el caso de un río, los periodos, ¿cierto?, que en forma natural el río, ¿cierto?, tiene o trae muy poca agua. Y esto nos permite diseñar no solo la infraestructura, sino también las medidas de adaptación frente a esas épocas extremas. Bueno, de una reconstrucción climática se puede también extraer una serie de señales que están como escondidas, ¿cierto?, en estas reconstrucciones. O sea, ustedes ven desde el año 1600 hasta el año 2003 en este trabajo, ¿cierto?, la variación año a año de un río. Sin embargo, si es que utilizamos técnicas estadísticas que se llaman análisis espectrales, ¿cierto?, un espectro como de la manera en cómo la luz al pasar, ¿cierto?, por un prisma se difracta, de la misma manera podemos hacer con un análisis estadístico para separar las distintas señales que tiene un río. Entonces tenemos lo más interesante que les quiero contar acá es que el río Biobío y el río Puelo compartían, por lo menos hasta ese momento, un ciclo de 80 años que explicaba entre el 15 al 20% de la variabilidad total del caudal. Es decir, hay una señal que además es de baja frecuencia, ¿cierto?, como de largo plazo, que controla estos ríos en el sur. ¿Bien? Y también, por supuesto, con otros colegas hicimos esfuerzos para poder poner la disponibilidad de agua actual en contextos históricos, pero también llevarlos a futuro, ¿no?, como para poder adelantarnos a cómo se podrían o no utilizar los derechos de agua en el futuro, o si es que se habrían podido utilizar en el pasado. Bueno, estas reconstrucciones las hemos hecho para varios ríos, y en general, quizás un resultado que cabe destacar es que la mayoría de estos ríos muestran un incremento, ¿cierto?, en la ocurrencia de sequía o de caudales bajos. ¿Bien? Es decir, es un patrón general de los ríos que cada vez traen menos agua. Entonces, por supuesto, comunicamos esto también en el diario. Y ahora les voy a hablar un poquito de fuego. Los árboles también registran los incendios, quedan como marcas, como si fueran cicatrices, son verdaderas cicatrices, como pueden ver acá en la diapositiva, ¿cierto? Acá también, por ejemplo, el árbol venía creciendo de esta manera, y después del incendio creció mucho más rápido, como pueden ver este anillo enorme, ¿no?, en este caso. Bien, ¿por qué estudiamos los incendios? Nos interesa saber, cada una de estas rayitas que están acá, ¿cierto?, sería un incendio, perdón, registrado en bosques de araucaria. Entonces podemos ver, porque siempre está la pregunta, básicamente, si es que lo que se está ahora quemando un ecosistema es la variabilidad natural, es decir, se incendia naturalmente cada 30 años, 50 años, o no. O en realidad hemos alterado también el régimen de incendios. Porque si es que apagamos todos los incendios, también lo alteramos. ¿Bien? Entonces, de alguna manera necesitamos conocer cuál es la variabilidad histórica natural del fuego. Bien, y así es como hemos visto que básicamente después de lo que ha sido mal llamado la pacificación de la Araucanía, hubo un incremento de los incendios en bosques de araucaria muy grande, ¿sí?, que no se veía desde el año 1500, y luego solo después de la conformación de CONAF en los 70, esos fuegos comenzaron a reducirse. Bien, no sé cómo estoy de tiempo, ¿sí? Tal vez estoy pasado, cuéntenme ustedes. Va súper bien, profesor. Ya, súper. Bien, voy a hablar de dendroquímica entonces un poquito, si es que logro sacar, ahí está. Bien, básicamente esto tendría la lógica que
los elementos, ¿cierto?, que están en el ambiente, como en el aire, ¿cierto?, podrían entrar también a través de las hojas y las raíces, ¿cierto?, a las plantas y quedar registradas en estos anillos, ¿no? Esta es como el principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la variación del zinc en un filtro de calidad del aire en la estación de Parque O'Higgins. Y luego con algunos árboles que están en Quinta Normal, relativamente cerca de ese lugar, medimos el mismo elemento en los anillos de crecimiento de los árboles, que por supuesto es una aproximación, ¿bien? Ahora, también es sospechoso pensar de que la primera evaluación que tiene, que tiene esta estación de calidad del aire haya dado tan alto, ¿no? Yo le creo más a los árboles, para ser honesto. Entonces, pero con los árboles podemos ir más atrás. Entonces tenemos registros de calidad del aire que nos hacen pensar efectivamente de que va reduciéndose, ¿cierto?, la contaminación o ciertos contaminantes en Santiago, ¿cierto? Los árboles nos dan cuenta un poco más larga de esa historia. Luego vamos a volver a lo que es Santiago y la calidad del aire. Pero básicamente en la dendroquímica nos permite, ¿cierto?, identificar señales químicas a lo largo del tiempo, analizando químicamente los anillos de crecimiento de los árboles. Entonces tenemos tuvimos algunas preguntas de investigación vinculadas a si es que estos volcanes estaban incorporando, ¿cierto?, elementos químicos en forma, incluso metales pesados al ambiente cuando hacen erupción. Y por otro lado, si es que alguno de los elementos químicos que estos volcanes, ¿cierto?, ponen o dejan libre nuevamente en el ambiente, ¿cierto?, podrían servir para poder estudiar las erupciones del pasado también, ¿no?, como para poder tener intervalos de retorno, por ejemplo. Entonces hicimos una cronología de ancho de anillos. Esta es la cronología de ancho de anillos de bosques de araucaria en el volcán Villarrica, y todo lo que ustedes ven acá abajo, ¿cierto?, son los registros que hay de barbes, ¿cierto?, en los lagos, o registros históricos que han sido estudiados y compilados para poder entender cómo varía o cuán frecuente, ¿cierto?, ocurren erupciones en este volcán. Este volcán es uno de los más activos del país, ¿cierto? Tiene un intervalo de retorno como entre 5 o 7 años, incluso hay periodo que cada 3 o 2 años hace erupción. Muy, muy activo. Pero no hay, ¿cierto?, registros en esta época. Y también nos llamaba mucho la atención los cambios abruptos en el crecimiento, ¿cierto? El índice de ancho de anillo, que básicamente lo que ustedes ven acá es medir el crecimiento de muchos árboles de araucaria y luego, bueno, con distintas técnicas estadísticas, promediarlos para que exista una sola curva que representa el crecimiento de un grupo de árboles en un lugar determinado. A eso llamamos cronología de ancho de anillo. Entonces estudiamos químicamente estas cronologías, ¿bien? Y llegamos a la conclusión que dependiendo de la explosividad o de la cercanía de la ubicación del bosque, ¿cierto?, iba a tener más o menos marcado el pulso de algunos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el plomo, el cobre, el zinc, fueron elementos que consideramos marcadores, especialmente para erupciones de índice de explosividad alto, ¿no? Entonces, efectivamente, el volcán emite, ¿cierto?, o genera, ¿cierto?, este input en el ambiente de metales pesados, ¿no?, que es muy discreto, ¿cierto?, dura un par de años y luego se estabiliza, ¿no? Lo mismo con el fuego. También son trabajos que están haciendo otras colegas en el laboratorio. El laboratorio en general está bastante constituido en su mayoría por mujeres, el laboratorio nuestro, ¿cierto? Algunas de ellas están liderando este trabajo que tiene que ver con la huella del fuego, le llamamos. ¿Cuál es la huella química del fuego para poder estudiar, ¿cierto?, los cambios que hay en los incendios en el pasado y también en los ciclos biogeoquímicos a partir de esto mismo. Luego volvemos a Santiago. Por supuesto, hemos tenido preguntas de la comunidad en general, que trabajamos en cambio climático o en contaminación, de cómo, por ejemplo, cuando ustedes ven la fotografía abajo, ven de que hay, ¿cierto?, o abajo y arriba hay contaminación, por supuesto, producto de los automóviles, las industrias, la calefacción, etcétera, las fuentes de emisión en Santiago, y estos son transportados, estos contaminantes, algunos de ellos, en determinadas estaciones del año más que en otras, hacia la cordillera, hacia las fuentes de agua, que
posteriormente, luego, abastecen de agua también a la ciudad, ¿bien? La nieve, por supuesto. Entonces, hemos tenido preguntas con colegas geólogos que trabajan también en testigos de hielo, y nosotros con árboles, de ver cómo es este transporte o cómo ha cambiado esto a lo largo del tiempo. Entonces tomamos muestras, ¿cierto?, de los árboles en distintas partes de la ciudad, en Yerba Loca, en Quinta Normal, en Cerro Manquehue, etcétera, en muchos lugares. Y luego relacionamos, después de medir químicamente, relacionamos, ¿cierto?, el valor químico con el material particulado, la concentración química de cada uno de estos anillitos con material particulado, o con los elementos que teníamos. Existe un trabajo donde los midieron en los filtros de calidad del aire, ¿cierto?, en la estación de Parque O'Higgins. Encontramos relaciones muy buenas, ¿cierto?, en general. Entonces esto nos permitió hacer una reconstrucción, ¿sí?, del material particulado hasta 1930, aun cuando las mediciones comenzaron, ¿cierto?, a fines de los 90. Entonces lo que hemos visto, efectivamente tenemos una reducción en el material particulado, ¿sí? La condición actual de calidad del aire, aunque suene poco intuitivo, es mejor ahora que la que había todo el siglo pasado, ¿bien? Y por supuesto esto lo podemos vincular a una serie de hitos de desarrollo de la ciudad y también de ambientales, ¿no? Lo que han sido las políticas ambientales han tenido buenos resultados, según lo que estamos viendo ahora. Otro trabajo también es estudiar básicamente el material particulado que se deposita sobre las hojas de los árboles, y esto nos permite hacer mapas, ¿cierto?, de dispersión de elementos químicos, porque las estaciones de calidad del aire no miden varios de los metales pesados que nos interesa espacializar para poder ver cuál es la población que está expuesta, ¿cierto?, a este tipo de contaminante. Bien. Ya nos estamos acercando al final, espero que no me esté pasando mucho. Este es otro trabajo respecto de ventanas, por supuesto esto nos interesa a todos mucho, que está muy muy cerquita aquí. Acá tenemos la producción de cobre, este trabajo lo pueden consultar en general en la web, o sacarlo del laboratorio nuestro. Esta es la producción de cobre, y acá tienen la reducción, ¿cierto?, en este caso de SO2 o de arsénico, que en general tiene una tendencia a la reducción, ¿sí?, aun cuando la producción ha aumentado, ¿sí? Pero sabemos que hay una serie de industrias, ¿cierto?, que se fueron desde los 60, que se incorporaron las primeras grandes empresas o industrias a este parque industrial. Después tenemos en los 90 una explosión, y en los 2000 todavía mucho más. Y hay más de 16 industrias hoy en ese parque industrial. Un poco lo que pueden ver aquí abajito, ¿cierto? Son las distintas industrias. Acá es donde está el sitio donde estudiamos o tomamos las muestras de los árboles, y aquí al frentecito esto es lo mismo, mire, solo que no tenía la misma figura, pero básicamente es por aquí. Hay un humedal acá, donde tomamos un testigo de sedimento también que luego comparamos. Bien. Así es más o menos como se ven los anillitos, como pueden mirar acá, de este ciprés. Este es Cupressus macrocarpus, un árbol introducido, un árbol exótico, en camino hacia esta playa en Orcón, ¿bien? Y este es el sitio Costa Quilén, le llamamos. Bien, ¿cuáles son los resultados? Esto lo comparamos con Isla Negra, ¿cierto? Árboles que están muy muy cerquita de donde está la casa de Neruda, en Isla Negra, que estaría acá con este color como amarillo café, no sé muy bien cuál es exactamente, y en azul es básicamente las concentraciones químicas que obtuvimos en los árboles de ventana. Entonces, como pueden observar, hacia el presente, después de los 90, hay una clara separación en el caso de los árboles que están cerca del parque industrial, ¿cierto?, respecto del sitio control, ¿no?, que le llamamos a Isla Negra. Bueno, y lo interesante de esto es que los árboles muestran una tendencia opuesta a la que muestran las mediciones de calidad del aire, ¿no?, relacionado, como veíamos antes, con dióxido de azufre y con arsénico, y esto básicamente tiene que ver con la acumulación de metales pesados en el suelo. Disculpen si se escucha mucho en la calle. Yo vivo en Ferrari, ustedes saben que es bien parada esta subida, así que se escucha todo cuando pasa un auto por fuera.
Y luego mostrarles un poco lo que dio los sedimentos. O sea, cuando analizamos los sedimentos, nos encontramos con algo muy, muy parecido. O sea, casi idéntico, solo que la fotografía la teníamos cortada con los árboles hasta el año 60, nos encontramos árboles más viejos que estos que partían en el año 60 en la zona. Sin embargo, los sedimentos, ¿cierto?, en este humedal que está enfrente de las grandes industrias, nos hablaron un poco más de lo que podría haber sido la carga de contaminantes en el último siglo y un poco más, incluso desde 1880 en adelante tenemos estas mediciones químicas, que nos corroboran, por supuesto, que hay un aumento en la contaminación. Y acá arriba pueden ver en este índice de contaminación que armamos, y este es el producto, ¿cierto?, interno bruto, pueden ver como básicamente es la medida de que de alguna manera nos hemos ido desarrollando, hemos contaminado también el ambiente. Tenemos varios estudios en otros lugares de Chile que nos muestran historias muy parecidas, en Antofagasta y otros lugares también. Es decir, podríamos decir con mucho cuidado, por supuesto, que Chile se contamina bastante más masivamente en los 90, a partir de los 90 en adelante. Eso. Bueno, ahí pueden ver mi correo electrónico, también el sitio web del laboratorio y el Instagram del laboratorio. Y nada de eso es posible sin el grupo de gente que apoya y que hacemos estas investigaciones, por supuesto. Eso. Voy a dejar de presentar. Ya. Súper. ¿Me Muchas pasé? gracias. ¿Me pasé muy largo? No, súper bien, súper bien, súper bien. Ya, qué bueno. Muchas gracias por la participación, profesor Ariel. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. La Ángel tiene una pregunta. Hola. Primero agradecerle por la presentación, me pareció demasiado interesante, nunca había participado en una presentación como esta, así que muchas gracias por compartir sus conocimientos. Y quería preguntar de que finalmente cómo ustedes sacan las conclusiones de cuál realmente es la variabilidad natural en estos hechos, como los incendios o la sequía. No sé si me entiende la pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Mira, esto es bien cuestionable en términos de qué es lo natural, ¿cierto? Tal vez lo natural uno podría decir de que es pre-1500, o no. Alguien, también el antropoceno y esto que está en discusión, también se relaciona como a más bien el desarrollo industrial. Alguien podría decir de que lo natural es lo preindustrial, y efectivamente es una pregunta muy complicada de contestar con toda certeza. Sin embargo, nosotros tenemos claridad de que hay comportamientos más naturales que el actual, ¿bien? En la medida que vamos mirando hacia el pasado, vamos viendo cómo los sistemas estaban cada vez menos intervenidos, y también había menos gente, menos, en general, desarrollo industrial. Y esto es lo que nos permite generar esa impresión, porque no es 100% así. Alguien podría llevar, quienes trabajan en palinología y que estudian 6.000, 10.000, 20.000 años, podrían decir, no, mira, en los últimos 8.000 años que está todo cambiando, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la escala de tiempo. Pero para el caso nuestro, nosotros operamos básicamente tratando de seguir la lógica del cambio climático. Lo preindustrial es lo que llamamos natural, ¿bien? Con todo el cuidado que significa llamarle algo natural. Muchas gracias. Súper. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Adelante. ¿Puedo? Yo quiero preguntar, bueno, me pareció fascinante. Quiero preguntar una pregunta al contrario. Desde mi disciplina, yo soy historiadora. ¿Cómo es posible que
a lo mejor no soy capaz de entenderlo, pero como que, digámoslo así, árboles que hayan sido utilizados para otras funciones, cortados ya, puedan dar luces del lugar de donde provienen o de eventos climáticos que puedan haber sufrido si uno no sabe de dónde provienen. Estoy pensando, por ejemplo, bueno, en muchos casos, ¿no? Alerces, pienso yo, lo que tenemos cerca. Es decir, una pregunta al contrario, efectivamente, ¿cómo pueden ellos darnos información actual? Y por otro lado, también quiero preguntar, también desde mi visión, desde la historia, entiendo que el alerce es la segunda especie más longeva. A lo mejor si tú sabes, no solamente por lo que tú hayas investigado, sino por otros, cuál es el evento histórico o ambiental más antiguo que ha podido registrar un alerce. No, perdón, no ambiental, histórico. Es decir, no sé, algún tsunami que conozcamos, o algún incendio que ya conozcamos, o alguna otra cosa. Gracias. Gracias, profe Jimena, por su pregunta. Bueno, de todas maneras, lo primero tiene que ver un poco con, que lata que voy a extenderme un poco en esta respuesta, pero necesitamos como volver un poco atrás a los principios de la dendrocronología, o sea, cómo estudiamos los anillos de los árboles. Básicamente, somos capaces de asignarle un año calendario a cada anillo de crecimiento porque contrastamos los patrones de crecimiento entre árboles, entre muchos árboles. Entonces, cuando vamos contando hacia atrás, desde la corteza hacia atrás, y decimos este es el 2019, 2018, 2017, y así hasta el año, no sé, por el 1200, y así hacia atrás, podríamos cometer errores, porque hay un anillo muy chiquito que no lo vimos, uno que no tiene el límite tan claro, y contamos mal, etc. Entonces, cuando medimos el crecimiento de cada uno de estos arbolitos, con equipos especializados, básicamente a resolución de micrones, podemos comparar estos anchos y angostos a lo largo del tiempo y corregir, ¿cierto?, la datación. Pero a su vez, esta misma corrección o esta sincronía entre anillos o entre árboles, entre el crecimiento del árbol, ¿cierto? Porque básicamente ocurre porque cuando llueve, todos crecen más, y cuando no llueve, todos crecen menos. Entonces esta corrección de la datación nos permite también anclar árboles que están, por ejemplo, muertos, que no sabemos cuándo murió, o una madera que se utilizó en una construcción X, y medimos el crecimiento de cada uno de esos anillos y lo anclamos como si fuera un puzzle en las series de crecimiento de los otros más, ¿bien? Se va a anclar justo en el lugar donde corresponde temporalmente, ¿sí? Entonces esa es la manera que tendríamos básicamente de poder ponerlo en el tiempo, el crecimiento de un árbol, ¿bien? Y es la manera en cómo funciona esta disciplina que se llama dendroarqueología, ¿sí? Donde a partir de maderita que está en algún lugar, en alguna construcción o asentamiento antiguo, ¿cierto?, podemos saber más o menos en qué fecha se cortaron esos árboles, ¿sí? Ya, eso por un lado. Y la segunda pregunta, perdón, tenía que ver con el alerce y el evento quizá histórico que... bueno, tú, Jimena, que escribes un libro de alerce, deberías saber eso mejor que yo, pero de todas maneras, yo sí creo que lo que yo sé es que Alerce ha logrado registrar erupciones volcánicas muy antiguas, que fue la tesis de doctorado del profesor Lara, pero por otro lado, en términos históricos, no me atrevería a decir que se ha cruzado mucho esa información. O sea, más bien son eventos ambientales, como podrían ser terremotos, volcanismo, incendios, que pueden datarse efectivamente con los anillos de los árboles de los alerces, que de todas maneras todo el mundo que ojalá esté escuchando esto tiene que ir a un bosque alerce, son árboles maravillosos, ¿cierto? Los segundos más viejos o que más pueden vivir en el mundo, o sea, así de impresionante. Entonces, por supuesto, son un registro para quienes estudiamos el ambiente desde los árboles, un registro inigualable. Hace poco se publicó 5.200 años de temperatura a partir del registro de Alerce. Profesor Lara también, de nuevo. En fin, no sé si contesto la pregunta,
No, muchas Difícil. gracias. Muchas gracias. Súper. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Pregunta en general, con respecto a la primera presentación también. Hola, yo quería preguntar algo. Sí, dale, adelante. Hola, soy Gabriela, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, bueno, y les quería preguntar, o sea, te quería preguntar si han hecho, porque, bueno, al principio dijiste que, claro, hay árboles hay árboles que no generan como estos anillos, y según tengo entendido, las palmas, por ejemplo, son una de ellas. Y quería saber si acaso han investigado o han averiguado, o sea, no sé si han investigado sobre las palmas, por ejemplo, aquí en la quinta región. Bien, Gabriela, gracias por tu pregunta. Sí, mucha gente pregunta eso, ¿eh? O sea, es efectivamente muy, muy buena la pregunta porque hemos visto como la palma es quizás uno de los pocos organismos, ¿cierto? Vegetales como de grandes dimensiones que sobreviven a los incendios, ¿bien? Y eso nos llama mucho, mucho la atención, sobre todo considerando que podrían llegar a ser muy antiguas, si es que son capaces de sobrevivir a los incendios en nuestra región, que como veíamos al principio se quema todo el tiempo. Entonces sí, hemos pensado cómo hacerlo, pero no tienen anillos, efectivamente tienen fibras, ¿cierto? Que no crecen, al menos no sabemos reconocer la anualidad o la estacionalidad de ese crecimiento, entonces no tenemos una manera de estudiarlo con parámetros físicos, pero quizás sí químicos, tal vez como hacen los testigos de hielo, los geólogos con los testigos de hielo, viendo variaciones de los isótopos de oxígeno para poder identificar, ¿cierto?, las variaciones del ambiente, de las estaciones del año. La misma forma tal vez se podría aplicar a palma, pero nosotros no lo hemos hecho nunca. Bueno, ahí hay mucho que aprender de la palma, ¿no? Que es tan resiliente más que cualquier otro en la región. Disculpa, Gabriela, no tengo una respuesta para tu pregunta. Ya, pero igual ahí uno queda con ganas, al menos yo, de tratar de investigar quizá eso, o de buscar por ahí, no sé. Sí, Puede pues, ser una área nueva. sí, exactamente. Esa es la idea Gracias. de este conversatorio, de este vínculo también entre nuestras universidades. Muchas gracias. Súper. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quería hacer Yo, una, pero la mía es muy cortita, que Ujú. mencionó que CONAF daba la información como errónea de la araucaria más antigua, que tenía más de 1000 años, pero ¿cuál es la edad verdadera? No Sí, sé si lo sí, no dijo quiero mucho, apuntar a CONAF, o a un aproximado. disculpa Valentina, te interrumpo. No, Em, está bien, tranquilo. Gracias. eh, sí, lo que pasa es que es la famosa Araucaria Madre, que es un sendero que va a la Araucaria Madre, muy bonito, un sendero precioso en Conguillo. Llega un árbol gordo, ¿bien? Un árbol gordo que da la impresión de ser muy viejo y seguramente lo es. Sin embargo, está en un suelo profundo, bien desarrollado, rodeado de coigües y otros árboles que crecen en lugares húmedos. Entonces, lo más probable es que esa araucaria creció rápido. Y esa araucaria luego fue afectada por incendios que pudrieron parte de su tronco en el centro. Entonces, hay muy baja probabilidad de saber la edad exacta. Entonces, ahora, ¿cómo ellos supieron que tenía 3600 años? No tengo ni idea, pero según lo que alguna vez me dijeron fue haciendo la relación de que ellos contaron los anillitos de un tronquito chico y después dijeron, bueno, si acá hay 100, entonces en este diámetro hay 3000. ¿Bien? Entonces, pero la verdad es que esa relación no es lineal, ¿no? Tú puedes tener árboles que crecen muy, muy rápido, ¿cierto? Como los árboles que están en las plazas de Valparaíso y tienen 60, 40 años, y un árbol de la mitad de ese tamaño que puede tener 300 o 500 años.
Entonces, la relación diámetro o tamaño y edad no siempre es muy buena. Entonces eso llevó a ese error a los colegas, pero por supuesto que es un árbol que vale la pena visitar, y quien va a la Araucaria Madre no fue engañado, ni estafado, ni nada por el estilo, simplemente es digamos, un atributo turístico poco todavía científicamente validado. Entonces no hay como saberlo claramente hasta el momento. Se podría estudiar el tronco en una parte un poco más alta, porque hacia arriba no está completamente podrido, y saber qué edad tiene a esa altura, pero tú sabes que hay que sumarle todo lo que demoró en llegar hasta ahí. Porque la mayoría de la edad, o sea, casi todos los anillos, de la edad del árbol está en la base, ¿cierto? Decíamos que crece por la punta, entonces toda la edad se concentra en la parte de abajo. Muchas gracias. Súper. Bueno, yo quería agradecer bueno, a todos los participantes, a todos los que estuvieron acá con nosotros acompañando a ambos expositores. Agradecer también cordialmente a ustedes, expositores. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia, súper grata en esta tarde. Y eso. Yo igual, sumame a las palabras del Esteban. Gracias por brindarnos su tiempo, porque ahora es súper valioso, y de enseñarnos y que esta instancia sea de aprendizaje. Eso, lo valoramos, yo lo valoro mucho. Así que gracias a Joana y a Ariel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que nos visiten en geografía también de la PUC. Sí, gracias Gracias por la por invitación. venir a estar acá. Y bueno, saber lo que hacen otros colegas también, que no tenía idea y que me pareció súper interesante, el estudio de los árboles, y hay muchas cosas que ahora les voy a poder decir a mis estudiantes también. Mire, también puede verse desde este otro punto de vista, ¿cierto?, el estudio del medio ambiente, que es súper entretenido. Así es que les agradezco un montón y lo encuentro súper bueno esta iniciativa. Muchas gracias. Joana, también yo aprendí mucho de tu presentación. Gracias.